Según lo que dice la nota, las posibilidades de que este gobierno saque el salario mínimo por decreto son amplísimas. Lo dice el ministro del Interior. La continuidad de este gobierno garantiza un mayor salario mínimo que podría llegar a 1.800.000, palabras más, palabras menos. Ustedes lo acaban de ver. Eso puede pasar como lo que sucedió en Venezuela y por eso estoy con el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Allá subieron el salario mínimo más de 1000% y todos aplaudieron y se quedaron sin empleo. Se quedaron sobados con J mayúscula porque se quebraron, las empresas se quebraron, empezaron a sacar gente. Esa no es una buena idea, es una idea populista si no es concertada. La concertación es responsable. Si no hay concertación, prepárese, Paula, porque aquí pueden sacar lo que quieran. Y es verdad que esto tiene mucho de populismo unido a participación en política, si me permiten ustedes esa lectura, que lo decía también el doctor Mejía en el informe. Estamos en año preelectoral, el gobierno lo sabe y este tipo de promesas pues son absolutamente tentadoras. Pero lo realmente inquietante de la situación es lo que usted está diciendo. El presidente hace unos buenos meses ya había dicho en un evento público que él estaba pensando el salario mínimo, el último que él iba a sacarlo por decreto, y por eso el llamado que al final le hace a Jaime Alberto Cabal, que es uno de los primeros en reaccionar, le dice, mire, esto se necesita diálogo y concertación con el sector privado del país para que sea una medida responsable. Entonces todo parecería indicar que el gobierno no le va a apostar a que haya una concertación, sino a irse por decreto. Mire, estos llamados este mensaje de Eti, más allá de que sea participación política o no, que eso lo tendrá que investigar el señor Gregorio El Hash, es un mensaje, Mauricio. Sí. Es un mensaje de lo que podría decidir este gobierno con el tema del salario mínimo. Mire, las fechas que contaba Laura Rodríguez en su informe, pueden terminar sacando el 24 de diciembre, cuando usted está en plena Tutaina, Tuturumá, Niño Dios, ¡pum!, sacan un salario mínimo de 1.800.000. Sí, y hay instancias no institucionales, pero se demoran muchísimo en tomar la decisión final. Pueden pasar 2 años, como en el último año, cuando esto ya se elevó al Consejo de Estado, fue en 2015, la decisión salió en 2017. Sí. Y lo que nos recordaba Laura del curso normal que deben seguir las cosas, hay una comisión de concertación salarial, empresarios, trabajadores y el gobierno ve a ver si se pueden poner de acuerdo ellos, que empieza a sesionar arrancando diciembre y si llega un punto acercándose a la tutaina que mencionaba Giovanni, en que no se han puesto de acuerdo, sale el decretazo. Ojo a lo siguiente, porque es que mucha gente en las casas entonces está diciendo, pero ¿cómo me van a decir que es malo que suba mucho el salario mínimo? Recuerden lo que acaba de decir el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. El salario mínimo rige para la economía formal, porque la informalidad, por definición, no cumple con las normas del juego. Cuando el salario mínimo sube por encima de lo que pueden pagar los empleadores, que es la inflación más la productividad del trabajo, se empieza a correr trabajo de la formalidad a la informalidad. No, pero ¿cómo van a decir eso? Bueno, 6 de cada 10 trabajadores en Colombia son informales y cuando sube la carga salarial en exceso, se aumenta ese porcentaje de trabajadores informales. Y en la informalidad, sálvese quien pueda, porque ahí no hay salario mínimo que valga, ni cotizaciones que valgan, ni seguridad social que valga, ni nada. Informalidad pura. Un salario mínimo que no atienda a las necesidades y a las condiciones de la economía genera más informalidad. ¿Y qué pasa en la informalidad? Segunda cifra que nos estaba recordando el doctor Mejía, el director de Fedesarrollo. Hoy en día, 11 millones de trabajadores más o menos en Colombia ganan menos que el salario mínimo. ¿Pero acaso el salario mínimo no es el mínimo? Sí, en la formalidad, pero en la informalidad no. Y la informalidad crece cuando el salario mínimo se aumenta en exceso frente a las condiciones de la economía. A eso es a lo que estamos abocados, con una única observación que eso sí hay que decir, porque a toda justicia, a todo señor, todo honor y la justicia para todos. En todos los gobiernos, en los últimos 4 gobiernos, el último año de gobierno conlleva un salario mínimo que aumenta más que los otros 3 años. ¿Por qué? Porque el gobierno está tratando de hacer política para las elecciones. El anterior y el anterior. A todos les pasa. Pero bueno, eso no quiere decir que uno se trague la pastilla mortal envenenada de generar más informalidad. Me acaba de escribir, mientras que usted está dando su explicación, Ismael Medina, nuestro editor económico de Red. Un saludo para quien le mandamos a Ismael Medina un gran saludo de todo corazón. Está pasando por una cuestión delicadísima de salud, pero yo sé que va a salir adelante y nuestras oraciones con Ismael. Ismael vivió muchos años en Venezuela, muchos. Claro. Incluso el régimen de Venezuela lo expulsó de Venezuela, entre esas purgas que hicieron allá de periodistas, que lo sacaron injustamente. Y él me dice que el salario mínimo en Venezuela no alcanza para un carajo.
que llevaban las bolsadas de plata, unas bolsadas de billetes para comprar una bolsa de leche. Claro. Eso es lo que pasa cuando se hacen Aumentos aumentos desproporcionados, sí. desmesurados, no pensados, no concertados. Y Es sí, populismo, por eso estaba bien la explicación que hacía Mauricio, decir, ¿cómo la gente va a decir, pero cómo no quieren que le suban el salario mínimo mucho? Ah, no, pues claro, Es bueno que la aplausos. gente entienda. El porque problema no, es al ¿no? siguiente mes cuando le llega la carta de despido. o la carta de despido, o irse a la informalidad, o el tema de Argentina. los efectos que es, inflacionarios claro, del que es la asunto. inflación. Auménteme el salario mínimo y empieza a subir la inflación, la inflación, la inflación. Y acuérdense lo que le ha costado a Argentina salir de la hiperinflación. Le ha costado señor. incluso una coyuntura política actual muy compleja en que tuvo que llegar al rescate del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, digamos que las cartas están jugadas en la cabeza de la gente. Ustedes con su sanduchito dirán, yo a ese tipo no le creo nada de lo que me está diciendo, y otros dirán, qué interesante lo que me está diciendo. Bueno, ojalá por lo menos la información de países vecinos sirva para ilustrar esta situación. Y yo le digo al Eso querido, aterriza. si no le creen a Mauricio, miren a Venezuela. Exacto. Miren lo que está pasando en Venezuela. De verdad que hay cosas que tienen que concertarse. No es que no queramos, por supuesto que hay que subirlo, pero concertado, con responsabilidad.